Bueno, vamos a determinar ahora si este campo vectorial es o no es conservativo, donde C es una constante diferente de 0. Y si llegado al caso el campo es conservativo, pues calcularemos su función potencial. En este caso, pues recordemos que un campo vectorial en 3 variables es conservativo si el rotacional de f nos llega a dar 0. Entonces, pues recordemos además que el rotacional se calcula de esta forma. El rotacional de f sería igual a la parcial de p con respecto a y menos la parcial de n respecto a z, parcial de m respecto a z menos parcial de p respecto a x y parcial de n respecto a x menos parcial de m respecto a y. Eso así, de esta manera se calcula el rotacional. Entonces identifiquemos quién es m, quién es n y quién es p en este caso. M en este caso vendría siendo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y aquí colocamos cx. N viene siendo algo parecido, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y en el numerador vamos a colocar cy. Y la función p en este caso pues sigue siendo similar, ¿no? Arriba colocamos z. Listo. Ya identificadas las funciones, pues calculemos las derivadas parciales que necesitamos, pues, para calcular el rotacional. Ok, entonces primero calculamos la parcial de p con respecto a y, y eso nos da como resultado menos 2c zy sobre el denominador al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más z al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Sí? Y la parcial de n con respecto a z, parcial de n con respecto a z nos da menos 2c zy sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Listo. Entonces a partir de allí pues podemos verificar que esta primer componente nos va a quedar 0. Listo. Vamos ahora a calcular la parcial de m con respecto a z, que en esta ocasión nos va a quedar menos 2c zx sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo al cuadrado. Y ahora calculemos la parcial de p con respecto a x. Parcial de p respecto a x. Y en este caso pues nos queda menos 2 c zx sobre
x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo al cuadrado. Y nuevamente, ¿no? De estas dos derivadas podemos deducir que la segunda componente de mi rotacional puede ser o es 0. Y finalmente, calculando la parcial de n con respecto a x, esto nos va a dar como resultado menos 2 c xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Z al cuadrado, y la parcial de m con respecto a y, en este caso nos da menos 2 cxy sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo al cuadrado. Y como en los casos anteriores de estas dos derivadas, podemos deducir que la tercer componente es 0. Por lo tanto, de aquí deducimos que el rotacional de mi campo vectorial f es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, f es conservativo. Listo. Entonces, de este modo ya determinamos que el campo vectorial es conservativo. Vamos ahora a hallar la función potencial. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que la función potencial que queremos hallar es esta f minúscula de x, y, z. ¿Sí? Por un lado, pues, se halla integrando la función m. ¿Sí? Y vamos a integrar esa función con respecto a x. ¿Sí? El resultado, pues, de esta integral, ya después de haber hecho una sustitución adecuada, pues nos va a quedar c medios logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más una función g en las variables z y y. Listo. Y pues de esta forma podemos plantear la función f de x, y, z. En este caso, pues ya no utilizamos la función m, sino la función n. E integramos respecto a y. El resultado de esta integral pues va a dar similar al anterior. Nos va a quedar c medios del logaritmo natural x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más una función h en las variables x y z. Y bueno, nuevamente podemos reescribir la función potencial como el resultado de esta integral. X al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado. Y esta integral la integramos con respecto a z, que nuevamente, como en los casos anteriores, nos va a dar c medios logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más una función k en las variables x y y. ¿Sí? Comparando estos tres resultados, obtenemos que las funciones g,
la función h y la función k son funciones constantes. Entonces, nuestra función potencial, en este caso, viene dada por esta expresión. Igual c medios logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más una constante k. Listo.